Un año después de los acontecimientos de la desaparición del Dr. Grant y el guardabosques Ian. El Boletín del Departamento Forestal de Oregon, octubre de 2024. El caso del Dr. Grant sigue oficialmente abierto. A pesar de la búsqueda masiva realizada el año pasado en el sector del Sendero Plateado, no se encontró rastro del psicólogo ni del guardabosques Ian Malcolm. El Jeep Wagoneer de la Estación 7 fue trasladado como evidencia. Las marcas en el techo y capó siguen sin explicación oficial. Entre líneas, los lugareños susurraban sobre luces en el bosque, sobre cómo los perros de caza se negaban a entrar en ciertas zonas, y sobre el silbido que a veces se escuchaba al amanecer. 14 de septiembre, 2025. Oficinas del Departamento de Vida Silvestre, Portland. El café de la máquina sabía a cartón mojado. Lo bebí de un trago mientras repasaba por centésima vez las imágenes granuladas en mi pantalla. Un puma juvenil, hembra según los datos morfológicos, cruzando el límite norte del Bosque Nacional Willamette. El cuarto espécimen avistado fuera de su territorio habitual en los últimos 2 meses. ¿Segura que quieres hacer esto sola? Mark, mi asistente, dejó caer un archivo polvoriento sobre mi escritorio. Ahí está lo que conseguimos sobre el Sendero Plateado. No es lectura ligera. Abrí la carpeta. Informes de rutina, mapas topográficos, y luego, las últimas páginas. Fotografías borrosas de huellas que no coincidían con ningún animal registrado. Notas manuscritas de un tal Ian Malcolm, el guardabosques desaparecido, describiendo patrones de caza anómalos y vocalizaciones atípicas. Son solo leyendas, dije, aunque mis dedos temblaron al tocar una foto particularmente inquietante. La cabaña abandonada con marcas profundas en la puerta. Los pumas están desplazándose por la sequía. Necesito datos concretos. Mark me entregó el radio con una sonrisa tensa. Por si acaso, Canal 7 sigue activo en esa zona. Al salir, pasé frente al tablón de anuncios. Entre los recortes de excursiones y reglamentos, un periódico amarillento destacaba. Continúan las desapariciones, segunda en solo en 3 meses. La foto mostraba al Dr. Alan Grant sonriendo, sin saber que sería la última imagen pública antes de perderse en esos mismos bosques. Era el 15 de septiembre, 6:30 de la mañana, límite del Bosque Nacional Willamette. El rocío matutino brillaba como diamante sobre los helechos cuando crucé el límite del parque. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma a pino y tierra húmeda. Este era mi elemento, la quietud del bosque al amanecer, el crujido de las ramas bajo mis botas, el canto lejano de los arrendajos azules. Instalé la primera cámara trampa en un cedro centenario, ajustando el lente para captar el claro donde convergían 3 senderos. La tecnología era impresionante. Visión nocturna térmica, detección de movimiento a 20 metros, capacidad para grabar video en 4 Kelvin. Número 1 lista, murmuré, anotando las coordenadas en mi cuaderno de campo. Fue al llegar al arroyo Silver Fork cuando noté el primer detalle extraño. El agua corría clara y fría entre las rocas, pero en la orilla opuesta, algo había dejado marcas profundas en el barro. Me agaché para examinarlas, mis dedos midiendo la impresión. No es un oso. El susurro se me escapó antes de poder detenerlo. Las huellas medían fácilmente 35 centímetros de largo, con 5 garras curvadas en lugar de dedos. Pero lo más inquietante era el patrón: 3 pasos en 2 patas, luego marcas de nudillos donde la criatura se había apoyado para olfatear el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando descubrí más huellas formando un círculo perfecto alrededor del lugar donde planeaba instalar la segunda cámara. El radio crepitó de repente. Y Liz.
Una voz susurró entre la estática. Ten mucho cuidado, la noche se acerca. Apreté el botón de transmisión con dedos temblorosos. ¿Thompson? ¿Eres tú? Decidí atribuirlo a una interferencia mientras clavaba la cámara número 2 en un roble cercano. Pero cuando me alejaba, un sonido me hizo girar en redondo. Como si algo grande hubiera estado observándome y acabara de quedarse completamente quieto. 18 de septiembre, 2:17 de la mañana. Tienda de campaña. El pitido de mi portátil me arrancó de un sueño inquieto. Las cámaras trampa habían activado su alerta de movimiento. Me froté los ojos, atribuyendo las sombras que bailaban en las paredes de la tienda a mi imaginación, hasta que abrí el primer archivo. Mi pulso se aceleró hasta doler. La imagen mostraba el arroyo bañado en luz lunar. Entre los juncos, apenas visible al principio, una figura agazapada. Amplié la foto hasta que los píxeles empezaron a distorsionarse. Dios mío. La criatura era una grotesca. Pelaje negro como alquitrán, pero con reflejos plateados donde la luna lo rozaba. Estructura ósea con hombros desproporcionadamente altos, columna vertebral arqueada de manera antinatural. Sus ojos, 2 puntos amarillos que brillaban con intensidad sobrenatural, fijos directamente en la cámara. Pasé las siguientes 20 fotos con el corazón golpeándome las costillas. En cada una, la criatura se acercaba más, cambiando de postura de cuadrúpedo a bípedo con fluidez aterradora. La última imagen mostraba solo su sombra alargada proyectada sobre el agua. Pero lo más horrible era el detalle que casi pasé por alto. Reflejada en el arroyo, la figura seguía ahí, aunque había desaparecido del cuadro principal. El radio crepitó de nuevo. Te está mirando. La misma voz del primer día, pero ahora con un tono urgente. Sabe que estás aquí. Apagué el aparato con manos que no dejaban de temblar. Fuera de mi tienda, las ramas crujieron. Esta vez, mucho más cerca. 18 de septiembre, 5:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo cuando salí de la tienda, el rifle de caza cargado y listo. La noche había sido interminable. Cada crujido del bosque, cada susurro del viento, me hacía contener la respiración. Las cámaras trampa necesitaban mantenimiento. Con manos aún temblorosas, revisé la número 1 primero. El LED indicaba 147 nuevas capturas. Demasiadas para una sola noche. Al acercarme al arroyo para chequear la cámara número 2, noté las huellas frescas. No eran las mismas de ayer. Estas formaban un círculo perfecto alrededor del árbol donde había instalado el equipo, como si algo hubiera estado caminando en espiral toda la noche. Cada pisada mostraba marcas de garras más profundas que las anteriores, como si el peso de la criatura hubiera aumentado. El radio en mi cinturón crepitó. Está más cerca de lo que crees. Giré bruscamente con el rifle listo. Nada. Solo el bosque despertando. Pero en el suelo, justo donde mis pies habían estado segundos antes, 5 marcas paralelas surcaban la tierra húmeda. 19 de septiembre, 3:42 de la mañana. El segundo video empezó con un sonido que me heló la sangre. Un gruñido bajo, gutural, que escaló hasta convertirse en un gemido lastimero. La cámara número 2 enfocó automáticamente hacia el ruido. Al principio solo vi oscuridad. Luego, 2 puntos amarillos brillando entre los árboles. La figura emergió con movimientos fluidos. Sus manos o garras eran dedos alargados terminados en uñas negras y curvadas, pero con pulgares oponibles que se aferraban a los troncos con precisión escalofriante. Cabeza con hocico alargado de lobo,
pero con labios parcialmente retraídos que mostraban dientes irregulares, algunos rotos, otros afilados como cuchillas. Inclinó la cabeza al notar la cámara, como si reconociera su función. El audio captó el momento exacto en que la criatura emitió un aullido que comenzó como animal y terminó en un susurro casi humano. La pantalla se sacudió violentamente cuando algo golpeó la cámara. La última imagen fue un primer plano de una garra pasando frente al lente antes de que todo se volviera negro. En la tienda, el silencio era opresivo, hasta que escuché rasguños en la lona exterior y una respiración entrecortada justo afuera. Y luego, lo peor. Un golpe suave en la pared de la tienda, seguido de 5 largos rasguños que bajaron lentamente. 19 de septiembre, 5:48 de la mañana. Apenas estaba amaneciendo cuando decidí salir del campamento e ir en busca de la segunda cámara. No llevaba nada conmigo, solo lo mínimo necesario. El sol apenas iluminaba el horizonte mostrando un amanecer sombrío, callado, como si nada quisiera hacer el más mínimo sonido. Llegué a la ubicación en donde debía estar la cámara número 2, estaba destrozada. No simplemente dañada, sino despedazada. Entre los restos, un objeto brilló bajo la luz del amanecer. No puede ser. Mi voz sonó quebrada al recoger el reloj de guardabosques. El cristal estaba agrietado, las manecillas detenidas permanentemente a las 3:47 de la mañana. Al darlo vuelta, la inscripción en el dorso confirmó mis temores. Y Malcolm, estación 7 a 2024. El radio encendió solo, estática llenando la pequeña tienda. «Corre», jadeó la voz. «No mires atrás». Alcé la vista hacia el bosque. Entre los árboles, pude ver 3 pares de ojos amarillos brillaban en la penumbra. Y estaban mucho más cerca que la noche anterior. Corrí como nunca en mi vida. Las ramas me azotaban la cara, mi mochila de equipo se sentía como plomo, pero el sonido de sus pisadas detrás de mí me daba alas. Zancadas largas, demasiado rápidas, demasiado cercanas. El jeep apareció como un milagro. Mis manos temblaron tanto que las llaves cayeran al suelo 2 veces. «Vamos, maldita sea», grité al girar la llave. El motor rugió. El sendero serpenteaba cuesta abajo, cada curva más traicionera que la anterior. Mis pulmones ardían, mis piernas amenazaban con ceder, pero el sonido de sus pisadas me mantenía en movimiento. Zancadas largas, demasiado rápidas, demasiado cercanas. El primer puente apareció como una bendición, apenas lo suficientemente ancho para el jeep. Lo crucé a toda velocidad, las ruedas traseras patinando sobre las tablas mojadas. Fue entonces cuando lo escuché. Un impacto seco en el techo del vehículo, seguido de un arañazo metálico que hizo erizar cada pelo de mi cuerpo. «No mires, no mires, no mires». Pero no pude evitarlo. El jeep giró bruscamente en la siguiente curva. La criatura perdió el equilibrio, pero no cayó. Saltó. Aterrizó en 4 patas en medio del camino, su espalda arqueándose como un gato enfurecido. Por un segundo eterno, nuestros ojos se encontraron. Luego aceleré, las ruedas levantaron tierra y piedras. El último puente estaba a 100 metros, más estrecho y más viejo. No disminuí la velocidad. Las tablas crujieron bajo el peso, una sección cedió con un estruendo, pero el jeep pasó justo a tiempo. Miré atrás. La figura se había detenido al borde del puente roto. No parecía enfadada. Parecía divertida. Como si esto fuera solo el primer acto de un juego que solo ella entendía.
Epílogo. 15 de noviembre, 2025, informe oficial del Servicio Forestal. Caso Almohadilla 45-2025, doctora Liz Carter. Tras extensa búsqueda en el área del Sendero Plateado, se recuperaron los siguientes artículos pertenecientes a la doctora Carter. 3 cámaras trampa, 2 de ellas severamente dañadas. Equipo de campo completo, incluyendo GPS y muestras biológicas. Un reloj de guardabosques identificado como propiedad de Ian Malcolm, desaparecido en 2024. Nota adjunta del agente Reynolds. Las cámaras contenían imágenes perturbadoras que fueron remitidas al Departamento de Zoología para un profundo análisis. Anexo no oficial. Entre mis notas de investigación, guardo una fotocopia de la última página del diario de Ian Malcolm, que un guardabosques anónimo me hizo llegar. Ellos no son animales. No son fantasmas. Son los dueños originales de estos bosques. Y cuando te das cuenta de eso, es cuando dejan de perseguirte. Porque ya no tienes a dónde correr. Nuestra segunda historia es la última parte de la saga de las desapariciones extrañas y perturbadoras que han ocurrido a lo largo de más de 100 años. Esta es una recopilación de notas y avistamientos ocurridos en la misma zona de los acontecimientos del Dr. Alan, el guardabosques Ian y la Dra. Carter. Narrado por el archivista David King, Departamento de Conservación Forestal ya retirado. Hay lugares en este mundo que guardan secretos más antiguos que los árboles. El Sendero Plateado es uno de ellos. Durante 100 años, hombres y mujeres han entrado en estas tierras con cámaras, brújulas y la firme certeza de que la naturaleza no podía sorprenderlos. Cazadores, guardabosques, científicos, niños de excursión, todos regresaron cambiados. Si es que regresaron. En mis 30 años archivando informes forestales, aprendí una verdad incómoda. Los bosques tienen memoria. Y en el caso del Willamette, esa memoria está escrita en huellas demasiado grandes, en fotografías borrosas donde las sombras no coinciden con ningún animal conocido. En grabaciones de audio que hacen que hasta los perros veteranos de búsqueda se encogen y aúllan. Esta carpeta. Expediente 47B. Incidentes no clasificados. No debería existir. Contiene diarios con páginas arrancadas, informes médicos tachados con tinta negra. Cintas de audio donde los gritos se mezclan con algo que los técnicos de sonido juran no es humano ni lobo. Pero existe. Y ahora, por primera vez, estas páginas ven la luz. No esperen respuestas. Solo relatos de gente común que se topó con lo extraordinario. Estos son los hechos, fríos e incontrovertibles como la luna sobre el Sendero Plateado. Lean bajo su propio riesgo, porque una vez que conocen estas historias, el crujido de ramas en la noche nunca vuelve a sonar igual. Y recuerden, los bosques tienen memoria, pero algunos también tienen hambre. Soy David King, archivista jefe y custodio solitario de lo que nadie quiere creer. Comenzamos. Evidencia número 1. 1923. Cazadores desaparecidos. La mañana del 12 de octubre de 1923, 5 hombres partieron hacia el arroyo Silver Fork. Nunca regresaron. Cuando el sheriff William Hargrove lideró la búsqueda, lo que encontró lo perseguiría en pesadillas por años. Los rifles Winchester yacían en el suelo, descargados. Las culatas de madera de nogal estaban pulverizadas, como si algo las hubiera mordido con una fuerza antinatural. El herrero del pueblo juró que ni un oso pardo podría dejar esas marcas.
La tienda de campaña, fabricada con lona reforzada, estaba desgarrada. Las fotografías adjuntas al informe mostraban 5 cortes limpios y paralelos. Entre los restos, sobresalía el diario de Terence Wall, el líder. En la última página, con letra temblorosa, había escrito: los aullidos comenzaron al tercer día. Demasiado graves, demasiado largos. Como si algo los prolongara a propósito. Garrett dice que nos siguen. Calculo 50 yardas de distancia, siempre tras el viento. No vemos nada, pero los caballos están histéricos. La entrada final, fechada el 16 de octubre, decía solo: no duerman en tierra. Suban a los árboles. Parece no poder trepar. Nunca encontraron los cuerpos. Evidencia número 2. 1924. Testimonio del sheriff Hargrove. En una entrevista privada con el editor del Oregon Post, Hargrove confesó detalles que nunca llegaron al periódico. Las huellas alrededor del campamento medían 13.5 pulgadas de largo, con 4 dedos y un pulgar oponible. Como las de un simio, pero con garras de lobo, describió. Un olor a pelo mojado y tierra podrida impregnaba el lugar, tan intenso que los perros rastreadores se negaron a acercarse. Evidencia número 3. 1946. La cabaña del guardabosques. Informe forestal. Caso 4479. Robert Haas. El 30 de noviembre de 1946, el guardabosques Robert Haas no reportó su chequeo nocturno. Al amanecer, encontraron su cabaña destruida. La puerta de roble macizo, reforzada con hierro, estaba arrancada de los goznes y proyectada 6 pies hacia adentro. Las paredes internas mostraban marcas de garras a distintas alturas, algunas a 7 pies del suelo. El patrón coincidía con el de un cánido grande, pero con una envergadura de zarpas de 8 pulgadas de ancho. Sobre la mesa, una fotografía Kodak mostraba el sendero plateado al atardecer. Un análisis digital reveló la figura borrosa. Medía 2.3 metros de altura, postura semierguida y orejas puntiagudas. El colega de Haas, Emmett Dier, declaró: Bob estaba sobrio como una piedra cuando me llamó. Dijo que escuchaba algo en el techo, arrastrándose como un gato, pero pesado como un caballo. La última noche gritó por radio: no es un oso, maldita sea. Trepa a 4 patas. La transmisión se cortó. Evidencia número 4. 1948. El pelaje negro. Análisis de laboratorio. Los restos de pelaje encontrados en la cabaña de Haas fueron enviados al Dr. Leonard Chas, experto en zoología. Sus notas incluyen la siguiente descripción: color negro azabache con puntas plateadas, similar a un lobo. Estructura del pelo más grueso que el de cualquier cánido registrado en Norteamérica. ADN. Coincidencia del 91% con Canis lupus, consecuencias desconocidas que sugieren hibridación o mutación. Chas escribió en su informe final: esto no es un lobo. Ni siquiera sé si es un mamífero. El espécimen desapareció del laboratorio en 1960. Evidencia número 5. 1950. La carta de Sarah Foster. Querida Margaret. Los niños del campamento llevaban días hablando del hombre alto del bosque. Pensé que eran imaginaciones hasta anoche. A las 3:07 de la mañana, los arañazos comenzaron. No eran de ratones, sonaban como cuchillos arrastrándose contra corteza. Cuando encendí mi linterna, la vi. Una silueta entre los abetos, delgada como un poste telegráfico, pero moviéndose en zigzag entre los árboles. Los perros,
2 pastores alemanes entrenados gimieron y se arrastraron bajo el porche. El señor Harris salió con su rifle calibre 30. Oí el amartillado, luego un gruñido que vibró en mi pecho. Después, un chasquido seco, como cuando rompes una rama verde. Al amanecer, encontramos su chaqueta de cuero colgada en un abeto. No vuelvo a esos bosques ni por todo el oro de Alaska. Nota al margen, los niños dibujaron lo mismo, ojos amarillos y orejas puntiagudas. Evidencia número 6. 1970, el diario de Alex Turner. Día 1 a 15 de julio, 1970. Llegamos al campamento base cerca del arroyo. El guía, el señor Wilson, nos dijo que los aullidos que escuchamos al atardecer son coyotes. Pero Fred y yo vimos algo distinto, una figura oscura que se movía entre los árboles, más alta que mi padre, que mide 6'2". Lo más raro eran sus orejas. Puntiagudas como las de un zorro, pero demasiado grandes. Se irguió sobre 2 patas un momento antes de desaparecer en la maleza. Wilson no nos cree. Día 2 a 16 de julio. Encontramos huellas cerca del arroyo esta mañana. Medían 13 pulgadas de largo, con 4 dedos y una garra en cada uno. El señor Wilson las midió con su cinta y palideció. Llamó al guardabosques por radio, pero solo dijo, código 34 minutos antes de apagarlo. Por la noche, Fred juró que algo olfateaba fuera de nuestra tienda. Olía a perro mojado, pero también a quemado, como neumáticos. Última anotación. 17 de julio, 2:13 de la mañana. Algo rompió la tienda de Fred. Solo vi sus ojos brillar en la oscuridad, amarillos como linternas. El señor Wilson nos hizo correr al jeep. Fred no para de llorar. Wilson nos dijo que no miráramos atrás, pero yo lo hice. Vi 3 pares de ojos reflejando la luz de la luna entre los árboles. No estamos solos aquí. Nota posterior. Los scouts fueron rescatados al amanecer. 3 adultos, Wilson y 2 asistentes, desaparecieron durante la búsqueda. Solo encontraron la camisa de Wilson, rasgada colgando de un arbusto a 10 pies de altura. Evidencia número 7. 1970, el excursionista en SOC. Hallazgos físicos del paramédico. Arañazos superficiales en espalda y muslos, patrón de 5 garras, espaciadas 2.5 pulgadas. Piel cubierta de barro mezclado con una sustancia negra y viscosa, olor a almizcle y azufre. Pupilas dilatadas sin respuesta a la luz. Declaración grabada. Estábamos acampando cerca del arroyo. Los primeros 2 días, todo normal. Al tercer día, notamos que nuestras propias huellas estaban repetidas. Otras huellas, más grandes, pisaban exactamente donde nosotros habíamos pisado, pero más profundas, como si pesaran el doble. Calculé que había unas 12 horas de diferencia. La última noche, escuchamos pasos alrededor de la tienda. No eran de animal. Diagnóstico final. Síndrome de estrés postraumático con alucinaciones táctiles y auditivas persistentes. El paciente fue transferido al Instituto Psiquiátrico Estatal. Desapareció de su habitación en 2 años después. La cinta se borró misteriosamente una semana después. Evidencia número 8. 1993, el documental olvidado de Hank Bane. Trabajo estos bosques desde los 16. Sé cómo suena un puma, un oso, un coyote. Pero lo que vi en enero del 1993 no fue ninguno de esos. Era casi medianoche.
Iba en mi camión por el sendero plateado cuando los faros iluminaron algo parado en una roca. Negro como alquitrán, pero con crines plateadas en el lomo. Medía fácil 8 pies de alto. Lo más jodido fueron sus ojos. No reflejaban la luz como los de un animal. Los absorbían. Saltó desde la roca hasta un pino a 15 pies de distancia. Los perros de caza en mi jaula trasera, nunca los había visto así. Uno se orinó, el otro se golpeó la cabeza contra los barrotes hasta sangrar. Al día siguiente, encontré marcas de garras en la puerta de mi camión. 3 líneas, profundas como cuchilladas. Nota del productor. El episodio se eliminó antes de la emisión. La cinta maestra se perdió en el archivo. Solo sobrevivió esta transcripción en los archivos personales del asistente de edición. Evidencia número 9. 1993. La última fotografía de Carl Simmons. El 15 de octubre de 1993, el periodista Carl Simmons se internó en el Sendero Plateado con una cámara Kodak Instamatic. Quería documentar las historias de los leñadores sobre el que camina en 2 patas. Esa tarde, cerca del atardecer, tomó una fotografía de los abedules bañados en luz dorada. Nadie notó nada extraño hasta 2004, cuando un técnico de archivo hizo zoom en el fondo. Entre los árboles, semioculta por la sombra, había una figura alta y delgada con orejas puntiagudas. Como un animal acechando, pero con las piernas demasiado largas para ser un oso. Sus ojos brillaban con un tono ámbar bajo el aumento digital, un color que no coincide con ningún depredador local. Altura estimada, 2.1 metros, calculada en base a la distancia entre los troncos. Simmons desapareció esa misma noche. Evidencia número 10. 2016. Los turistas que sobrevivieron para contarlo. Despertamos por los arañazos en la caravana. Al mirar por la ventana, vi un hombre alto y oscuro olfateando el aire, pero no era un hombre. Sus brazos eran largos como un simio, terminados en garras. Cuando encendí las luces, giró hacia mí. Sus ojos no reflejaron nada. Eran huecos, como pozos. Entonces gruñó, y el sonido hizo vibrar los vidrios. Lo peor vino después. Aullidos respondieron desde el bosque. No eran 2 o 3. Eran una manada entera. Se encontraron marcas en la puerta, 5 surcos paralelos en aluminio. Llamada al 911. Ayúdenos, hay más de uno. Se escuchan vidrios rompiéndose antes de cortar la llamada. Evidencia número 11. 2024. La llamada desesperada del Dr. Grant. La última transmisión del Dr. Alan Grant llegó a las 3:41 de la mañana. Alguien responda. Estoy en el kilómetro 23, hay algo. Un impacto violento sacudió el vehículo, seguido por el sonido de vidrios estallando. Entre los jadeos del doctor, se escuchó un rugido gutural, tan profundo que distorsionó los altavoces de la radio. Dios mío. Hay más. Están saliendo de los árboles. El mensaje terminó con un coro de aullidos que no pertenecían a ningún animal conocido. Cuando encontraron el jeep horas después, las puertas habían sido arrancadas. Las marcas en el metal coincidían con los informes de 1970 y 1993, 5 garras paralelas, tan profundas que casi atravesaban el acero. Informe de incidentes abiertos. Departamento del Sheriff. Resumen ejecutivo 2024. A pesar de extensas búsquedas, no se encontró rastro del Dr. Grant. Caso reclasificado como actividad animal no identificada. Área restringida indefinidamente.
Nota manuscrita adjunta. El guardabosques Jackson, que estaba de guardia en la cabaña ubicada a menos de 200 metros de la zona del accidente del Dr. Grant, dice que vio algo la noche de la desaparición. Una figura alta, con hocico largo y orejas puntiagudas, pero que caminaba en dos patas arrastrando algo pesado hacia el bosque. Jackson renunció al día siguiente. La evidencia son claras. Algo habita esos bosques y no es algo conocido. Hay demasiadas evidencias que no pueden ser escondidas. Soy el archivista retirado David King. Hago un llamado a todas las personas que planeen visitar esos bosques. Tengan extrema precaución o eviten la zona a toda costa.